¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y si bien, estando a horas de que entre en vigor el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC, que sustituye al Acuerdo Comercial, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se negociara por ahí de 92, 93 y que entrara en vigor el 1 de enero de 1994, la verdad es que los temas económicos de México no se agotan ahí y no puedo dejar de comentarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia, por la comisión que tenemos en este país, por el organismo autónomo que se encarga de que los agentes con más poder de mercado no busquen tener prácticas monopólicas. Se presenta esta controversia en contra de el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, es decir, en contra de la intentona absurda, totalmente absurda, de Regional y de la Secretaría de Energía de evitar que todos aquellos privados que ven invertido de buena fe, con la ley de su lado y en total legalidad, por generar energía eléctrica barata, eficiente y no contaminante en beneficio de la industria mexicana y también de nosotros como consumidores, y que absurdamente se les estaba castigando por el simple hecho de ser más eficientes en costos que la Comisión Federal de Electricidad. Hasta el momento han tenido el respaldo por parte del Poder Judicial. Ya fue una suspensión obtenida por parte de Greenpeace, hay algunas otras por parte de actores privados, pero esta que sube directamente al máximo tribunal que tenemos en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que de momento deja sin efectos, insisto, a que se termine de desahogar todo el tema legal, pero que de momento deja congelada esta absurda y gandalla intentona por parte de la Secretaría de Energía. Lo cual pues me da pie para regresar al tema en el que platicábamos, porque justo cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio en el 92-93 para que entrara en vigor en el 94, dos de los sectores que quedan fuera del tratado por parte de México fueron precisamente el sector eléctrico y el sector de los hidrocarburos, que paradójicamente, ahora que estamos en la víspera de que entre el acuerdo comercial del TEMEC, pues el sector petrolero llegó el año pasado incluso a tener precios negativos en lo que fue el Brent, en lo que fue el WTI, el Texas West Intermediate, y en lo que fue la mezcla mexicana. Y el sector eléctrico, donde vemos que afortunadamente, y hablo no solo por México, sino por el mundo, las tecnologías que permiten generar energía con fuentes renovables, como es el viento, como es el sol, ya llegaron a un punto de madurez en el que resultan más eficientes en cuanto a costos que incluso las grandes plantas, esas gigantescas contaminadoras, que normalmente funcionaban en base a quemar algún hidrocarburo. Y todo esto, insisto, ha sido con esta confluencia del acuerdo comercial, donde una de las críticas al acuerdo del 94 fue que no tenía realmente dientes en el tema ecológico. Eso se corrige para el TEMEC. En el TEMEC se contemplan paneles para vigilar tanto el tema medioambiental como el tema laboral. Y ese también va a ser todo un reto para México, porque habrá que demostrarle a nuestros visitadores norteamericanos y canadienses que el sindicato mexicano ya no es charro, que ahora sí trabajan por los trabajadores y que ahora sí no es un tema de manoseo político electoral. A ver cómo nos va. Donde sí se complica un poco el tema es que como región perdemos un poco de atractivo porque aumenta el valor del contenido regional, es decir, se requieren más piezas y más porcentaje de cosas hechas en el bloque norteamericano, donde desde luego el caso del aluminio juega un papel muy importante porque también ahí lleva un componente que alcanza el 70%, y donde, ojo, para el sector automotriz entra un criterio nuevo, que es el valor de contenido laboral local. ¿Esto qué significa? Que para que una unidad ensamblada en México, construida en México, pueda comercializarse en condiciones preferenciales en los Estados Unidos y en Canadá, requiere que por lo menos el 30% de la mano de obra involucrada en su generación esté ganando una tarifa preferencial que para la industria automotriz es de $16 la hora, muy por encima de los $3.50 que gana en promedio un trabajador de esa industria. Y es que la verdad, todo este tema de la entrada en vigor del TEMEC se está dando en un contexto muy rico en circunstancias, en lecturas, no tan dramático como el del 1 de enero del 94 con el levantamiento del EZLN, pero definitivamente en un entorno que no esperábamos tener a estas alturas del partido. Y es así porque a raíz del COVID-19, muchos de los inversionistas que habían decidido apostar por Asia, buscando la eficiencia de muchos de los países asiáticos y el empuje que les podía dar China y la India, después de vivir
en carne propia y de manera muy muy acre todas las complicaciones que conlleva estar tan lejos de lo que es el mercado que tú conoces, en este momento están viendo la manera de regresar una muy buena parte de sus operaciones lo más cerca posible de los Estados Unidos. Y entre la entrada en vigor del TEMEC y esta posición geográfica privilegiada que tenemos en México, haciendo una frontera tan grande con el país económicamente más atractivo del mundo y donde además la mano de obra de los trabajadores mexicanos es reconocida internacionalmente, pareciera que tendríamos todo para estar en este momento literalmente abriendo las puertas y esperando que todos esos proyectos llegaran a México. Pero desafortunadamente no es así. En el caso de México, nos seguimos esforzando por alejar a los inversionistas y por hacerles la percepción de que invertir en México es inseguro, es caro y que nunca sabes cuándo te van a cambiar las reglas del juego. Y esto se demuestra, y lo he platicado en otras ocasiones, en el que me parece el indicador más caliente de la economía mexicana. La inversión fija bruta, que es el gasto efectivo en maquinaria, equipo y construcción. Este, visto ahora en términos absolutos, si bien llega a un punto, digamos, de subida en junio de 2018, a partir de ahí no ha hecho otra cosa más que bajar y en estos momentos se encuentra 16% por debajo de ese registro. Y en el caso de la inversión extranjera directa, que de repente es mucho más volátil y es más fácil que la infles, en este primer trimestre del año tiene un comportamiento que también refleja esta falta de confianza por parte de los inversionistas, ya que al primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo, es de 10.3 mil millones de dólares. Y esto es el dato más bajo desde el primer trimestre de 2013. Asimismo, al llevarlo al tema de la confianza, esta es la primera vez, si no en la historia, si en mucho tiempo, que de acuerdo a la confianza de la inversión extranjera directa, México es desplazado de los primeros 25 lugares. Es decir, es la primera vez que no estamos como destino de inversión en el top of mind de los inversionistas internacionales, y esto para México es carísimo. De tal manera que aunque pareciera que para el presidente López Obrador la firma del TEMEC y ahora su entrada en vigor es todo y que puede desentenderse de la política económica, nada más lejos de la verdad. Poder aprovechar a cabalidad esta enorme plataforma que nos da el TEMEC, este acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, requerimos de entrada tener un Estado de Derecho a toda prueba que le dé certeza a los inversionistas y que les permita volver a considerar a México como un destino de inversión. Requiere que seamos muy claros en nuestra política energética y entendamos que la gente está por encima de los organismos estatales. No puede estar Pemex o CFE por encima del interés de los ciudadanos, donde tenemos que ser mucho más eficientes en la procuración de justicia y donde desde luego tenemos que estar preparando mejor a nuestra gente para que sea más productiva. Así, cumpliendo todas estas condiciones y otras muchas más, es como el TEMEC puede convertirse en una enorme plataforma para generar más comercio, más crecimiento y mayores oportunidades para las familias mexicanas. Si no, seguiremos teniendo inercia, nos seguiremos alejando de los principales dinamismos a nivel internacional y estas pláticas complicadas y anacrónicas podrían seguir siendo el futuro y el presente de México cuando merecemos algo mejor. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy.